Dios me lo bendiga y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para la palabra en esta hora. Quisiera tomar un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, que encierra todo el plan, el sueño, el propósito de la iglesia. Y está en esta oración que el Señor Jesús hace en el capítulo 17. Solo tomo una parte de esta oración. Y el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, eres uno en mí, y como yo, Padre, soy uno en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Este es un pasaje que nos habla de la unidad de la iglesia, y el apóstol Pablo toma también este tema y lo expresa de una manera muy especial, de la siguiente manera. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En tiempos como estos, en que no podemos reunirnos, no podemos estar juntos, podemos decir que el diablo hasta acá no ha podido tomar ventaja de la iglesia, ya que la unidad de la iglesia va más allá de un asunto físico. La unidad de la iglesia es espiritual. La realidad de la iglesia es espiritual. De tal manera que el diablo nunca podrá dañar lo que Dios ha hecho en el ámbito espiritual. Y quiero basarme en el tomo Juan solamente como una base, pero quiero basarme en el libro de Efesios, del capítulo 4. Los primeros 3 versículos del capítulo 4 nos hablan de lo que la iglesia, o las características que la iglesia tiene y que Dios obviamente depositó en ella para su unidad. Dios ha puesto en la iglesia un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, de paciencia y la capacidad de llevarnos bien unos con otros. Estas 4 cosas son obra de Dios en la iglesia. Estas 4 cosas son cosas que los cristianos que hemos caminado con el Señor por tantos años hemos experimentado y lo vivimos, y podemos dar testimonio de que esto realmente es real, porque solamente Dios tiene el poder para cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar el enfoque de nuestra vida. Por toda nuestra vida antes de Cristo, el enfoque fuimos nosotros mismos. Todo era para mí. El yo era el Dios que estaba sentado en el trono de mi corazón. El yo era lo que importaba. Todo lo que pensaba era para mí. Todo lo que deseaba era para mí. Deseaba ser feliz. Deseaba vivir una vida cómoda. Deseaba divertirme. Deseaba muchas cosas al grado de convertirme en una persona egoísta, en que los demás no importaban. Lo que importaba era lo mío. Y los demás, si los podía usar, pues había que usarlos para conseguir lo mío. Sin embargo, cuando el hombre llega a Cristo, cuando uno llega a Cristo, las cosas van a cambiar. Porque Dios quita de nosotros todo pecado. Y quita de nosotros, cambia nuestro corazón. Y Dios quita del trono
de nuestro corazón al yo y lo rinde a los pies de Cristo, y en el trono de nuestro corazón va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor ahora de nuestra vida y nuestro yo está rendido a Cristo. El egoísmo no tiene más lugar ahí. Hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comenzamos una vida nueva en Cristo y ahora como cristianos, puesto que nuestro yo está rendido a los pies de Cristo, hemos aprendido humildad. ¿Qué es humildad? La humildad es el despojamiento de nosotros mismos. Es eso que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es esa actitud en el que el concepto que yo tengo de mí mismo es el concepto que Dios me ha dado. No pienso más de lo que no debo pensar. No me siento más de lo que no debo sentir. Yo simplemente creo lo que Dios dice que yo soy. Dice que yo soy imagen de Dios. Dios dice que yo soy hijo de Dios. Dios dice que yo soy un siervo de Dios, un administrador de Dios. La Biblia me dice a mí que yo soy pueblo escogido, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tengo cosas muy bellas que Dios ha hecho en mí. Eso es lo que soy. No soy más de eso. No me creo superior a nadie. Soy solamente producto de la creación de Dios y de la redención de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no estoy enfocado en mí mismo. No soy yo el centro del enfoque, sino el centro del enfoque es mi Dios, mi Señor. Para Él hago todas las cosas, para gloria de Él obro lo que obro y para gloria de Él pienso lo que pienso, de tal manera que se cumple aquello que el Señor dijo cuando habló de David, aquí un hombre conforme a mi corazón. Eso es lo que somos nosotros los cristianos, personas conforme al corazón de Dios. Ha sido quitado el corazón de piedra, ha sido puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, dice, y Dios ha puesto su espíritu ahí y ha escrito sus leyes ahí. Somos personas nuevas. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, en los primeros 3 versículos, va a decir, si hay algo que tiene esta iglesia es humildad. Ya no tiene su enfoque en sí mismo. Su enfoque es Dios. Todo lo que hace es para la gloria de Dios. Todo lo que hace es para agradar a Dios. El segundo enfoque que Dios le ha dado a este cristiano o a nosotros como cristianos ha sido el poner por encima de todo a los demás. ¿Sí? Nosotros quedamos siempre al último. Primero es Dios, después son los demás. Nos importan los demás y eso lo podemos decir como testimonio. Quizás aquí haya personas que no tienen a Cristo que digan, eso es irreal, porque el ser humano siempre piensa en sí mismo, no puede poner por encima a los demás de sus intereses propios. Y yo te digo, sí es cierto, así es como funciona el ser humano. Pero Jesús dijo algo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Dios es el único que ha hecho posible este cambio milagroso en el corazón del hombre y ha cambiado nuestra forma de pensar. Dios ha hecho que el cristiano sea una persona que siempre piense en los demás antes que nosotros. Y te lo puedo decir a través de los años, todos los líderes que han madurado y que están trabajando de una manera muy fuerte en la obra de Dios, son personas muy preocupadas por los demás. Son personas que a veces tenemos que renunciar a ciertas cosas por darle lugar a los demás. Somos personas que tenemos que soportar muchas cosas con tal que no sean heridos los demás. Hay tantas cosas en las cuales nuestra prioridad son los demás. Y esto es algo que solamente Dios pudo haber hecho, porque en nuestra vida pasada no éramos así. En nuestra vida pasada éramos totalmente egoístas.
Pero este es el espíritu de humildad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y yo te digo a ti, iglesia que me estás escuchando, tú has sido llamado para ser humilde. Y esta humildad no es esa clase de humildad que la gente del mundo concibe como el tonto, como el perdedor, como la persona que se deja aplastar por los demás. No es ese tipo de humildad. El Señor Jesucristo tuvo la grandeza de ser humilde, porque siendo Dios se humilló a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres y en la condición de hombre, morir en la peor muerte, la muerte más humillante, la de la cruz. Y sin embargo, eso no le quitó su dignidad, porque Él era grande. Solo los grandes se humillan. Solo cuando los cristianos pueden entender la grandeza que Dios ha hecho en nosotros, somos capaces de ser humildes y comportarnos en esa actitud, porque no tenemos esos complejos, no tenemos ese orgullo o esa vanidad que caracteriza a la persona que no tiene a Cristo. Nuestra humildad está basada en la grandeza que Dios ha construido en nosotros. Amén. Los cristianos somos personas con mansedumbre. La persona con mansedumbre es aquel que tiene autocontrol, el que no se enoja a destiempo, el que no explota por cualquier cosa, aquel que no es víctima de sus temperamento y de su carácter y que explota por explotar, sino que se enoja a tiempo, se enoja por cosas justas, se enoja en el sentido correcto, su enojo es justo, siempre es justo, y se enoja siempre no por lo que le hacen, sino por las cosas injustas que le hacen a los demás. El Señor Jesús nunca se enojó por lo que le hicieron. Él se enojaba por las cosas que ocurrían injustas hacia los demás. Sí. Obviamente, como seres humanos, cuando nos hacen algún daño, siempre somos afectados. Pero después de eso, nosotros siempre tomamos la actitud correcta, aun cuando luchemos con nuestra carne o con nuestras emociones. Finalmente tomamos siempre la actitud correcta. Y lo que sentimos por los demás pues es compasión. Siempre terminamos orando por el que nos ha agredido, el que nos ha hecho daño, y terminamos siempre olvidando lo que nos han hecho, porque esto es la capacidad que tiene un cristiano. Dios nos ha dado un espíritu y todas estas cosas cooperan para la unidad de la iglesia. No hay unidad de la iglesia si no hay humildad, no hay unidad de la iglesia si no hay mansedumbre. No hay unidad de la iglesia si no hay paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar, la capacidad de ir contra la corriente, la capacidad de continuar a pesar de las cosas adversas. Eso es paciencia, y eso es algo que el cristiano tiene. Porque nuestra vida está llena de luchas, de pruebas. Nuestra vida está llena de los ataques del diablo y de circunstancias adversas a nuestra vida. Y en medio de todo eso, nosotros continuamos firmes, estables. Eso es paciencia. Y si algo tenemos para sobrellevar, para la unidad de la iglesia, es que sabemos llevarnos bien los unos con los otros. Hay ocasiones cuando guardamos silencio, cuando sabemos que es mejor ser prudentes guardando silencio. Algunas veces aconsejamos, algunas veces animamos, motivamos, algunas veces callamos, algunas veces simplemente hacemos la concha del armadillo, aunque nos callamos. Responderemos en el momento oportuno. Tratamos de sobrellevarnos los unos a los otros. Comprendemos las luchas de los demás, comprendemos el carácter de los demás, comprendemos los momentos difíciles de los demás, porque Dios nos ha dado esta capacidad para mantener la unidad de la iglesia. Eso es lo que tú eres, o por lo menos a lo que Dios te llamó. Si en alguna área de estas cosas sientes que estás fallando, pues tú tienes que primeramente tomar la decisión, porque déjame decirte que si tú estás pensando que va a caer como milagro del cielo el que tú cambies, no es así.
Todas las cosas en la vida cristiana tienen que ver con decisiones, ¿sí? Soy yo quien tomo la decisión de ser humilde. Dios me da obviamente el poder y la capacidad para hacerlo. Pero yo tomo la decisión de ser humilde, yo tomo la decisión de ser manso, yo tomo la decisión de ser paciente y yo tomo la decisión de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Soy yo el que tomo la decisión. Amén. Y Dios me respalda. Pero el apóstol Pablo va a decir, hay otras cosas que tienen que ver con Dios, ¿sí? Que Dios ha provisto para la iglesia. Y dice, un cuerpo. Y esto es lo que coopera para la unidad de la iglesia. Dios ha provisto un cuerpo para la unidad de la iglesia. Cuando el cristiano recibe a Cristo como su Salvador, inmediatamente después de su conversión, los pasos que da van totalmente en la dirección de la unidad de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es asistir a la iglesia, y eso es uno de los primeros pasos para la unidad de la iglesia, el asistir a una iglesia. La segunda cosa que va a hacer es el bautizarse, porque el bautismo es el integrarse, el incorporarse al cuerpo de Cristo, y esto tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y la otra parte es el hacerse miembro pleno de la iglesia, o sea, completo, entero. Es un paso importante, es el momento cuando un cristiano se identifica con la visión de la iglesia, y es alguien que se integra completamente en la iglesia, es alguien que pide ser miembro de la iglesia para ser tomado en cuenta en el trabajo, en el ministerio de la iglesia. Los cristianos sentados no es algo que esté diseñado en la Biblia. En la Biblia no hay tal como cristianos sentados observando. De ahí que el cristianismo que hoy se promueve de grandes estadios y grandes auditorios sentando a 20,000 personas para hacer nada, no tiene nada que ver con la Biblia. El diseño de Dios es hombres y mujeres trabajando por la obra de Dios. Y es ahí donde usted tiene que preguntarse, ¿es usted de los cristianos que se sientan a practicar su religión egoísta, a su religión particular, donde solamente ora por usted, piensa en usted, trata de escapar del infierno, quiere ir al cielo y quiere la bendición de Dios y todo tiene que ver con usted? Bueno, entonces déjame decirte que acá parece que usted ha regresado al punto original del hombre natural, el egoísta, el que está sentado en su trono, en su corazón, y no es Cristo el que está sentado en su corazón, porque cuando Cristo está sentado en su corazón, usted está a los pies de Cristo para servirle, para obedecerle, para hacer su voluntad. Así que hemos sido llamados a ser un cuerpo, y en ese cuerpo a trabajar por la unidad de la iglesia en ese cuerpo. Dios nos ha provisto un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y esa iglesia tiene un propósito, tiene una visión, tiene un trabajo en este mundo. Y vuelvo a decir, un trabajo en este mundo. Subraye esa palabra en su mente, trabajo, ¿sí? Dios no nos llamó a ser turistas, Dios nos llamó a sentarnos, Dios no nos llamó a pasarla chévere nada más. No, Dios nos llamó a trabajo, a esfuerzo. Dios nos llamó a pagar un precio por ese cuerpo. Entonces, amén, dice el apóstol Pablo, dice un espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido bautizados por un mismo espíritu. No sé si nota, pero de repente yo oigo algo equivocado. Dice, ya fuiste bautizado en el espíritu. Y eso está doctrinalmente está totalmente incorrecto. Porque la Biblia dice que hemos sido bautizados en Cristo, no en el espíritu. ¿Sí? Ser bautizado en Cristo es ser teñidos de Cristo. Ser bautizados en Cristo es ser sumergidos en Cristo. Ser bautizados en Cristo, ¿sí?, es ser hechos como Cristo.
Pero no dice la Biblia que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, sino que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ah? Y aquí hay una gran diferencia para aquellos que creen que existe el bautismo en el Espíritu. No existe el bautismo en el Espíritu, sino el bautismo por el Espíritu. Así que el día que usted y yo nos convertimos a Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y fuimos bautizados por el Espíritu Santo en Cristo. Amén. Así que fue obra del Espíritu Santo lo que fue hecho en nuestra vida. Y fuimos sumergidos por el Espíritu Santo en Cristo, ¿sí? Para ser integrados al cuerpo de Cristo. Y ese bautismo por el Espíritu Santo en Cristo nos redimió, nos justificó, nos adoptó, nos hizo hijos, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos hizo nuevas criaturas. Fue la obra del Espíritu Santo quien aplicó la obra de redención en nuestras vidas, quien fue la obra del Espíritu Santo quien nos puso en el cuerpo de Cristo y nos bautizó, y fuimos desde ese momento la iglesia de Cristo. Amén. Por un solo Espíritu. ¿Quién fue el que te bautizó? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que me bautizó a mí? El Espíritu Santo. Toda la iglesia fue bautizada por el Espíritu Santo y en un solo bautismo en Cristo Jesús. Dice que hemos sido llamados a una misma esperanza. Yo creo que cuando pensamos en todo esto, tenemos tantas cosas en común. Por de ahí que la unidad de la iglesia está diseñada de una forma tan maravillosa. No solamente es un solo cuerpo, no solamente es un solo espíritu, pero también una misma esperanza. ¿Qué es esta esperanza de vuestra vocación? Habla no de la esperanza de la vida eterna, habla de la esperanza de la vocación. ¿Por qué? Porque la vocación habla de nuestro oficio, habla de nuestro propósito, habla de nuestro servicio, habla de nuestra función. Ese es nuestra vocación. La vocación de un cristiano es ser cristiano. La vocación de un cristiano es comportarse como un cristiano. Es vivir la vida cristiana. Hemos sido hechos para vivir la vida cristiana. Nuestra vocación es comportarnos como cristianos, vivir como cristianos. Y la esperanza de nuestra vocación es llegar a ser como Cristo. Es que se complete toda la obra de Cristo en nosotros. Es que maduremos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es que tengamos que esa obra que el Espíritu Santo comenzó en nuestra conversión siga avanzando a través de la santificación hasta que el día de nuestra glorificación sea completada. Porque la salvación, déjeme decirte, que comienza con la conversión, continúa con la santificación y se culmina con la glorificación. Esa es la esperanza de la vocación a la que hemos sido llamados. Así que, y todos fuimos llamados a esa misma esperanza. No es que unos tienen una esperanza y otros tienen otra esperanza. No, unos tienen una vocación y otros tienen otra vocación. Todos hemos sido llamados a la misma vocación y a la misma esperanza. Tenemos un solo Señor. Y mire, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, no solamente creímos para ser Salvador, sino también para recibirle como nuestro Señor. Cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando del sometimiento de nuestra vida y de nuestra voluntad a una sola voluntad, a la voluntad de Dios. Hemos sido salvos para un solo Señor. ¿Quién fue el que compró nuestra redención? ¿Quién fue el que nos salvó? ¿Quién fue el que pagó el precio? Fue Cristo. Dice la Biblia, fuimos comprados por precio. En el momento en que hemos sido comprados por precio, dice que ya no somos dueños de nuestra vida, sino que Cristo es el dueño de nuestra vida. Amén. Por lo tanto, tú y yo somos siervos de Dios. Déjame decirte aquí algo, hermano. Usted no tiene derecho de hacer con su vida lo que usted quiera, porque usted fue comprado por precio. Y le pertenece al Señor, al amo. Usted es siervo de Dios.
Y mientras usted no tenga un espíritu de servicio, mientras usted no tenga una mentalidad de siervo, hermano, seguirá caminando por el camino de la desobediencia, seguirá desafiando la voluntad de Dios y seguirá haciendo los caminos de sus pensamientos y de su corazón totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Así es. Los cristianos somos personas que hemos entendido que fuimos comprados por precio. La vida de Cristo Jesús fue dada en la cruz del Calvario. Fue por la vida de nuestro Señor Jesucristo que fuimos comprados. Y desde ese momento somos siervos de Dios. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, para vivir para Dios, el sueño de Dios, el objetivo de Dios. Y es ahí donde usted tiene que preguntarse si usted está caminando en el propósito de Dios. Amén. Si usted está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Por lo tanto, usted y yo tenemos que reconsiderar esto, porque hay muchos que testifican, Cristo es mi Salvador, pero yo le pregunto, ¿es Cristo tu Señor? ¿Te preocupa hacer la voluntad de Él? Cuando a veces alguna señorita se va a casar, yo le pregunto, ¿y el hombre que has escogido es el hombre conforme a la voluntad de Dios? ¿Es cristiano? Y algunos me contestan, va a la iglesia. En otras palabras, es un cristiano light. Es un cristiano ok. Pero no basta con cristianos ok. Si usted anda buscando cristianos ok o esposos ok, pues no está dentro de la voluntad de Dios. Porque déjame decirte que el día del mañana ese hombre carnal, ¿sí?, apartará tu vida del propósito de Dios. Sí, ese hombre carnal que no ama a Dios, es cristiano, asiste a la iglesia, y lo peor de todo es que comenzarás a poner oídos al carnal y no a la voz de Dios, ¿sí? No será la Biblia tu única regla de fe y de conducta, sino la voz de tu marido o la voz de tu mujer o la voz de aquel carnal con el cual uniste tu vida. Al final de cuentas tiene razón el dicho que dice, el que entre lobos anda, aullar se enseña, el que entre la miel anda, algo se le pega, ten cuidado. Yo te digo a ti, hombre o mujer, si tu cónyuge no es cristiano, usted tiene que tener cuidado, ámelo, respételo, haga su vida con él si él ya está casado, con ella, pero no olvide lo que el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Una fe, solo hay un Jesús y solo hay una obra de redención y fue la de Cristo Jesús. Tenemos una fe, toda nuestra fe está depositada en el Salvador, en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, por Él hemos sido redimidos, por Él somos santificados, por Él un día tendremos parte en las mansiones eternas. Tenemos una sola fe. Toda nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Toda nuestra confianza está puesta en Él. Todo el propósito de nuestra vida es llevar el Evangelio a tanta gente que no conoce. Eso es también parte de nuestra fe. Así que si tenemos una fe, es la fe de que somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. La fe de que somos santificados para llegar a la estatura del varón perfecto a la medida de Cristo. Nuestra fe es la esperanza de que Cristo vendrá y nos llevará a las mansiones eternas, pero también parte de esa sola fe es predicar el Evangelio a un mundo que todavía no lo conoce. Amén. Tenemos una sola fe, una sola prédica. Y dice que tenemos un solo bautismo. Un solo bautismo. No fuimos bautizados en el nombre de Pablo, de Pedro, de Juan o de algún pastor o denominación. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, al ser bautizados en Cristo Jesús, si hay algo que ocurría en el antiguo, en los tiempos antiguos, cuando se usaba esta palabra bautismo, era una palabra que se usaba para teñir ropa.
¿sí? Se hacía unos grandes contenedores de agua y tintura y se metía la materia prima ahí para ser teñida. Cuando salía de ahí tenía el color de aquello en lo cual había sido bautizado. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Por lo tanto, si hay algo que tiene Dios en mente es hacer de cada cristiano una persona semejante a Cristo. Amén. Todos hemos sido llamados a ser como Cristo. Todos hemos sido llamados a participar de su naturaleza divina. El apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios nos habla dice, de participar de su gloria. Y cuando hablamos de su gloria, estamos hablando de todos sus atributos, de su santidad, de su justicia, de su amor, de todas esas cosas maravillosas que son parte del carácter de Dios y que dice la palabra de Dios que fueron también puestas para que nosotros también participemos de esa gloria. Dios nos hace santos, Dios nos hace justos, Dios cambia nuestro corazón y nos llena de su amor. Dios hace de nosotros personas maravillosas. De ahí que la palabra de Dios, cuando dice que somos o participamos de un solo bautismo, está diciendo que nosotros hemos sido sumergidos en Cristo para ser teñidos de Cristo, para ser formados conforme a la imagen de Cristo. Y el verso 6 de Efesios dice que tenemos un Dios y un Padre de todos los creyentes. Somos una sola familia. Por eso es que somos unidos, por eso es que no puede haber enemistades ni divisiones entre nosotros, porque el Dios que tenemos es el mismo Dios y el Padre que tenemos es el mismo Padre. Somos hijos, somos hermanos, de ahí que usamos la palabra hermanos, ¿sí? Porque tenemos un mismo papá y es algo hermoso dentro del cristianismo el llamarnos hermanos, porque esa es la realidad más grande, más sublime que existe en la comunidad de los creyentes. El saber que tenemos un solo Padre del cual hemos nacido de nuevo. Amén. Y ese Padre ama a todos sus hijos. Y sus hijos se mantienen unidos. Y se mantienen unidos en ese amor. Y sus hijos reciben todo este regalo que Dios nos ha dado para mantenernos en unidad. De nosotros corre el ser humildes, el ser pacientes, el ser mansos y el sobrellevarnos los unos a los otros en la paz de Dios, en el vínculo de la paz. Así que en estos momentos, cuando la iglesia no puede asistir, la unidad de la iglesia persevera. Amén. La unidad de la iglesia no es indestructible, porque la unidad de la iglesia no está hecha en base a cosas humanas, a realidades humanas, sino está hecha en base a una obra que Dios ha hecho en el corazón de cada creyente. Tú y yo tenemos un Padre, tú y yo somos hermanos. Unidad no quiere decir uniformidad. Uniformidad es uniformarse del mismo color y ser igualitos. Somos diferentes, pero estamos unidos. Amén. Porque lo que Dios ha pedido no ha sido uniformidad. Lo que Dios ha pedido ha sido unidad. Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da de compartir esta palabra al corazón de la iglesia. Te pido, Padre eterno, que ellos puedan en esta hora entender a la esperanza, a la grandeza y al gran propósito a que Dios lo ha llamado. Somos un pueblo especial, que en medio de situaciones difíciles, aun cuando el enemigo ha querido separar la iglesia y ha querido desanimar a muchos, la iglesia permanece fiel, la iglesia permanece unida, porque lo que Dios ha hecho en el corazón va más allá de lo que el poder del diablo puede hacer. Nuestra realidad, nuestra unidad, es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y yo te pido, Señor, que cada hermano y cada cristiano, Señor, que entiende esto, se mantenga firme en esta fe y en este Señor, en este Padre, en este propósito.
Señor, bendice la iglesia, cúbrela con tu gracia. Y te pedimos, Señor, que la fe de ellos permanezca intacta a través de toda prueba y de toda circunstancia. Por Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén.